Bienvenidos al canal Otro Día. Ahora mismo estamos aquí haciendo una entrevista con Marta Outom, que ha sacado la plaza número 9 del BIR en esta convocatoria, y ella va a estar aquí para contarnos un poco su experiencia en cuanto a la preparación del examen y cómo han ido estos años de estudio, porque ella es su segundo año que se presenta al BIR y con el que ha obtenido la plaza. Ella el primer año ha estado en la Academia BioBir, así que nos va a contar un poquito su experiencia. Y en este segundo año que la ha conseguido, ha estado con la Academia GoBir y aparte también con la plataforma de preguntas que tiene la Academia Birway. Y ella ha estudiado biomedicina. Hola, bueno, lo primero, hola. Y nada, muchas gracias por tus palabras. El primer año no sabía bien tampoco qué academia meterme porque no tenía ni idea de las diferencias entre una, entre otra, pero sí que durante la carrera y gracias al buen marketing que hacía BioBir la conocía de antemano. Y además en BioBir, no sé si sigue, pero cuando yo estaba sí que estaba Héctor Farma, que es un divulgador que lo seguía yo en Instagram y era profe de la academia, además era el coordinador del curso BIR y nada, me puse en contacto con él y fue súper amable tal y no sé, me transmitió mucha confianza. La academia en sí me parecía, al menos el marketing súper atractivo, de gente que había estado, pues tampoco me habían hablado mal. Y sí que de GoBIR, yo que hice un máster y estuve de prácticas en microbiología en el hospital, los residentes que había eran FIRES y se habían presentado con GoFIR, que es como GoBIR, pero en GoFIR. Y me habían dicho que metían como mucha presión con las horas de estudio, tal, y yo en la carrera me agobiaba mucho con los exámenes, con las horas de estudio, me comparaba mucho con la gente. Entonces dije, uff, una carrera tan de fondo como es una oposición, preparármela de primeras con una academia que me puede como crear una ansiedad por mi forma de ser, pues ya tengo suficiente motivo para agobiarme como para uno que lo puedo medio evitar, pues evitarlo. Entonces, pues, un poco por todo eso, dije, venga, pues me apunto a BioBir y a ver cómo va, porque sí que sabía que los apuntes no eran tan extensos, pero bueno, que la gente también se sacaba la plaza con esa academia, no es que, No, no es que claro. fuesen apuntes de 15 páginas, ni mucho menos. Y nada, entonces ese es como el motivo principal, son los motivos por los que me apunté a BioBir en un principio. Y nada, yo estuve súper contenta en la academia, te dan un trato súper personalizado, tienes tutorías tanto de cada asignatura con los profes si quieres, como con Héctor, que era el tutor nuestro. Estaba siempre a tu disposición para cualquier duda, cualquier hora, cualquier día, vamos, estaban súper atentos a ti. Y nada, la plataforma tenía, pues como todas las plataformas, tenía para hacer preguntas, tenía también para plantear dudas, tenía más anexos de material por si se te quedaba corto los apuntes, que no suele ocurrir, pero bueno, tienes ahí algún anexo para que tampoco cogerse yo los dedos de alguna cosa que pudiese entrar, pero la consideraban un poco que fuese menos rentable de cara al estudio, entonces pues no te la daban de primera, pero te decían, bueno, si te sobra tiempo, pues míratelo que no viene mal porque algún año ha caído algo tipo. Cosas así. Luego también me acuerdo que tenían como unos crucigramas que eran como para repasar el temario, eran preguntas sobre cada tema. Por ejemplo, en fisio dabas cardiovascular y luego tenías un crucigrama de cardiovascular. Y al final, pues la pregunta podías hacerlo tipo crucigrama, tipo te ponía ¿qué hormona se libera en tal situación? Pues tú tipo el crucigrama la podías rellenar, pero que lo podías hacer sin crucigrama respondiendo Sí. también. Entonces al final era como una manera más, a mí yo lo hacía cuando acababa los temas para repasar, cuando estaba ya súper saturada, porque para mí era como mucho más lúdico y mucho más entretenido que ponerme a hacer test como tal, que yo con los test ya llevo un momento que es que no, que a mí como no me hiciesen una pregunta con 4 opciones, yo no te la respondía, vamos. Total, Acababa súper saturada. es que eso pasa, que al final se te satura la mente de tanto tiempo con el Sí, test y tal, y yo a veces veo hasta borroso lo que te sí, pone. sí, y ya no leías bien la pregunta, entonces o la respondías más a la ligera sin leer el enunciado, o te creías que era igual que otra que habías hecho y la respondías a la ligera y no tenía nada que ver la pregunta. En plan, al final el test requiere también su descanso, que es un tipo de pregunta que es Sí, rápida, es tal, pero satura mucho. la verdad. Está muy Y duro. nada, y un poco así era la plataforma. Tenía su batería de preguntas. Además, también los alumnos podíamos aportar preguntas. Yo creo que no aporté ninguna, pero bueno, te daban la opción de, te daban la opción de aportar preguntas para que la batería fuese aumentando. Ellos las revisaban, evidentemente, antes de, Sí, de de publicarlas, porque si no, imagínate. Y nada, las clases sí que no había modalidad telepresencial como tal, sino que eran grabaciones. Era como online, simplemente. Te subía las grabaciones y tú te las veías cuando te daba la gana, realmente, vamos. sí. Sí que te daban a lo mejor, te daban su calendario de planificación y tenías pues 3 semanas para fisio o 3 semanas para micro.
Y tú en esas 3 semanas, pues te administrabas, te veías las clases, si te las querías ver 7 veces, pues te las veías 7 veces. Si las querías ver una, las veías una, y si no las querías ver, pues no las veías. Y nada, las clases estaban hechas, creo recordar que estaban hechas como por tema, es decir, una clase de renal, una clase de cardio, una clase de tal, y me parece que las más largas eran las de bioquímica, y a lo mejor eran 2 horas y media o algo así. Que no, por ejemplo, que con Govir son clases de 5 horas y quiera o no, a mí se me hacía muy pesito. No. Eh, Además, lo guay dime, eso de, ¿no? Que mola del formato online, que también puedes ir tú marcando como el si, ritmo, sí. claro, que si quieres parar, o sea, de renal a No te imagínate. no te quedas atrás, porque Claro, en Govir al exacto. final, si un día no ves la clase, ya te has quedado atrás porque ya el día siguiente ha sido la siguiente. Sí, sí, y es verdad que al ser clases tan largas muchas veces cuesta un poco Sí, sí, seguirle llevar el hilo, como verla en esa mañana, si la vamos. clase es por la tarde, verla por la mañana, a veces Y imposible. luego comerte las 5 horas de la tarde. Sí, una barbaridad. A mí me parecen demasiadas horas, pero bueno, al final cada uno también lo Sí, que le pida el cuerpo y eso. Entonces, nada, yo lo que hacía, me veía el vídeo. Yo soy un poco caótica a la hora de organizarme en el sentido de que yo no me divido número de páginas entre días. Yo lo que hacía era, yo iba a mi ritmo, y yo soy de estudiar rápido y de dar muchas vueltas. Es decir, hay personas que con una vuelta lentita se han quedado con todo, y yo con una vuelta no me he quedado ni con los títulos. Entonces, yo necesito ir dándole muchas vueltas, y claro, pues si le tengo que dar muchas vueltas no puedo ir muy lento, porque si no es que no me da tiempo a hacer nada. Y yo pues lo que voy haciendo es dar todas las vueltas que puedo en el tiempo que tenga, pero sin ponerme como un objetivo previo, porque si no sabía que me iba a agobiar. De decir, vale. le quiero dar 3 vueltas y después le daba 2 y digo, ay, no. Entonces como que tampoco me hacía un plan tan estricto porque no quería agobiarme. Claro. Entonces eso, yo me veía una clase, que algunas la podías poner por 1,5 o por 2 para verla un poquito más rápido, si eso. Entonces pues al final me tardaba menos tiempo en verla. Ujú. Veía la clase y me completaba los apuntes con lo que se dijera en la clase, iba subrayando también lo que decían. Había, por ejemplo, sí que en BioBir muchas páginas nos decían, esta no mirarosla, esta no hacerle ni caso, porque como al final los apuntes eran para FIR y para VIR, Ah, a lo claro. mejor una parte era muy patología, muy, muy, muy específica, y nos decían, a ver, se os da tiempo bien, pero con todo el temario que hay, ceñiros más a las cosas que suelen preguntar que a cosas que no han preguntado en la vida. Entonces sí que en BioBit nos hacían mucho hincapié en eso y nos tachaban bastantes páginas. Eso está Que muy bien. luego puedes tener mala suerte y que te caiga, pero bueno, de cara a rentabilizar el estudio, además de primer año y todo, la verdad que se agradecía Sí, mucho. sí, sí. Además que tampoco, yo la parte FIR que compartimos en diferentes asignaturas, que es verdad que está enfocada de diferentes maneras, yo no la veo tan mal y la se agradece tener, pero yo la veo como más si tú quieres amplificar Eso a un es, segundo año. Al no para final, una primera vuelta. claro, no, no, ni primera ni segunda, Sí, mi ¿sabes? primera convocatoria realmente, sí, sí, yo hay Sí, páginas sí. que la tengo de algún de BioBit en blanco, de ni haberlas leído siquiera. Es decir, es que si no entiendo cómo funciona el riñón, ¿para qué me voy a poner a estudiar la patología súper específica del riñón? Yo me sabía las enfermedades más relevantes, Claro. o cosas que se pudiesen deducir de la patología, de la fisiología, pero cosas como síndromes súper específicos o fármacos que se utilizan para, pues la verdad que no, hay que No, no. rentabilizar también el estudio. Es imposible saberlo todo y hay que ser muy consciente de eso, de que es imposible saberlo todo. Y te quería preguntar, ¿cuándo empezaste tú a estudiar? O sea, ¿después de terminar el máster como tal? O sea, ¿en septiembre o...? Mira, yo acabé la carrera en 2021, en junio Vale. de 2021. Me metí en un máster que empezó en octubre, aquí en Ujú. Cádiz, el máster de biomedicina, tal cual. Porque tenía práctica hospitalaria y como estaba dudando que si hacer el viro o no, pues yo qué sé, el máster como de información no me aportó demasiado, pero sí que me aportó un año de tranquilidad, que es lo que yo quería, que yo acabé muy, muy saturada de la carrera Te y entiendo. súper quemada y sin querer saber nada de la ciencia. Y, y aparte vi que tenía las prácticas hospitalarias y que ibas a ser como el R0 del hospital mientras estuvieses en prácticas. Entonces, pues digo, pues mira, si me gusta, pues ya sé que el BIR puede ser una opción, y si no me gusta, pues descarto el BIR y ya está, porque yo no lo tenía tampoco súper claro. Y nada, yo me matriculé del máster me apunté a la academia el 31 de diciembre. En plan, dije, voy a empezar el Hostia. año con el camino encauzado. Sí, sí. Y nada, el máster lo terminé en junio, en mayo, junio terminé el máster, Mm. porque realmente acababa en septiembre, pero por hacernos el favor nos dejaban presentar el TFM en junio antes de Ah, verano. mira, eso está muy bien, Entonces, la sí, verdad. sí, la verdad que súper bien. Entonces yo empecé a estudiar
estudiar cuando acabé el máster. En plan, bueno, cuando empezó el curso de la academia, que era la última semana de mayo, pero que yo tenía ya el máster ventilado. Estaba Sí. nada más que con TFM y me quedaba la última semana de prácticas, pero incluso mi tutora me dijo que no fuese, que no hacía falta, que ya había ido un montón de días Ah, mira, y que ya está. Sí, sí, la verdad que tuve genial. mucha suerte. Pero sí que yo había empezado ya a leerme los apuntes y a verme las clases en el mes de febrero, marzo. Cuando me llegaron los apuntes, podía ir un mes de margen. Y como el máster era por las tardes, y tampoco nos exigía, o sea, teníamos muchos trabajos, pero que no teníamos que estudiar mucho y eso tenía tiempo. Por las mañanas me leí fisio y me vi las clases de fisio, pero no estudié. Simplemente me lo leí. Entonces, a ver, luego cuando me puse a estudiar, no me acordaba de nada de lo que me había leído, pero moralmente como que digo, bueno, pues ya empecé un poquito antes, no he desaprovechado el previr que nos daban, porque para el previr nos daban fisio y bioquímica. Bioquímica no me dio tiempo a tocarla, pero fisio sí que me dio tiempo entera y ya cuando empecé a estudiar empecé por fisio y nada, pero eso, final de mayo, principio de junio. Después de hacer el examen tú con ellos, con BioBir y ver tus resultados, ¿qué viste tú en plan frente a eso? O sea, a la hora de querer mejorar o avanzar en algo, ¿qué crees que te faltó de la academia? O a lo mejor no era academia en sí, sino era tú como en plan, pues, oye, tengo que enfocarme más en esto porque no lo he entendido bien, pero no tanto porque haya notado como que no lo haya tenido por parte de la Sí, academia. sí, sino que ha sido, sí, te entiendo. Sí, o sea, Que sí que, o sea, yo cuando ya salieron los resultados, o sea, yo me quedé bastante bien para ser mi primer año, o sea, que yo estaba súper contenta con el resultado, o sea, no hiper contenta de, ¡buah, tengo plaza! Pues no la tenía, pero sí que pasé el primer año, estaba súper satisfecha con cómo me fue. Y sí que después hubo preguntas que yo decía, Marta, hija, esta la sabías, ¿no? Y como esa, pues unas cuantas. O de que luego, en cuanto me volví a poner a estudiar, me hicieron clic muchas cosas que a lo mejor me faltó madurarlas el año anterior, que digo, si era súper sencillo, tenía las herramientas, pero no sabías cómo ponerla junta. Sí que es verdad que había preguntas que los apuntes no venían, pero eso te va a pasar yo creo que con sí, cualquier, sí, sí. con cualquier academia. Sí que, por ejemplo, Govir, los apuntes son algo más completos, entonces igual, pues ese cupo de preguntas es menor, pero puedes tener también influye la suerte que tengas en el examen, de que justo te pongan Sí, lo que te pongan. sí, sí, De hecho, este año hubo una que, vamos, la fallé porque no me acordaba, pero que no venían los apuntes de Govir y sí venían en los de BioVir. Entonces, a lo mejor si lo hubiese puesto el año pasado lo hubiese acertado, pero este año pues no tal. Pero yo no, o sea, yo creo que son unos apuntes los de BioVir con los que podía haber conseguido plaza. sí, Porque al final me quedé, no sé, a 6-7 preguntas de haber podido conseguir plaza y de esas 6-7 algunas no las sabía, pero otras sí, y no sé, a lo mejor también influye el día que tengas de que por azar te acierte, estés entre dos y pongas la que eso al final tampoco influye de la academia, influye de la suerte que tengas ese día, claro. que por desgracia hace falta también, porque con las pocas plazas que hay, con el poco margen que hay que hacer, tienes como que asegurar todas las que te has estudiado, tienes que acertarlas, y aparte tienes que tener la suerte de alguna de las que estás ahí jugándote, tener suerte, porque si no es Sí, complicado. sí, sí. Y es verdad que también a veces con los nervios, porque a mí me Eso es, pasó sí, la sí. primera vez que me presenté, yo luego a Vicos, después ya cuando haces tú la evaluación del examen, dices, ostras, si yo todas estas me las sabía, pero Sí, claro, sí, eso me pasó mi año pasado, digo, madre mía. Pero al final es eso, además el primer año que es una cosa nueva, yo jamás me había enfrentado a un examen así, que yo venía de pasarlo muy mal en los exámenes de la carrera, entonces para mí era como a ver cómo, las sensaciones y eso, y que uno está muy nervioso y está cansado de todos los meses que lleva estudiando y está deseando claro. terminar. Que es un día de muchas también emociones que afectan también al rendimiento que puedes hacer en el examen. Sí, sí, totalmente, la verdad. Y ya te digo, al final también la perficacia que tengas ese día para ver Sí, alguna para pregunta descartar, para ir o para descartando, descartar, exacto, exacto. o una que te venga ahí un conocimiento que tú dices, no sé de dónde me Sí, sale, tú dices, pero me parece que es esto, pero no tengo ni idea de dónde, no sé. Yo, vamos, el año pasado, por ejemplo, que preguntaron una de estadística sobre estudios de cohortes y cosas ah, así. sí, eso. Yo eso en los apuntes no teníamos nada. Pero yo digo, si esto yo lo he dado en la carrera, una asignatura que se llamaba métodos epidemiológicos. Digo, esto. Y ahí, pues, digo, venga, piénsalo, porque esto lo has sabido tú y como se puede también razonar un poco, no es de blanco o negro, sino es de pensar un poco. Y la saqué y digo, menos mal. Y igual este año también, una de la mutación del melanoma,
Ah, la Esa yo del no, brazo la del BRAF, yo esa no me la había estudiado y de la primera vuelta en el examen digo, o sea, no tengo ni idea, pero ni idea de no te puedo descartar ni una. Y ya en la segunda digo, a mí ya el Crash y el BRAF me sonaban mejor que el resto. Sí, sí. Y al final puse Crash y en la última, antes de entregar, lo cambié a BRAF y digo, ¡buah! Pero de que tú decir, no sé ni de dónde me viene a mí ese conocimiento, ¿no? No sé. Pero Sí, yo me daba que yo eso lo había visto alguna vez y en la carrera pues lo habría visto porque tuvimos asignaturas de cáncer y eso. Pero, pero sí que al final tienes también que confiar en tu instinto porque sabemos mucho más de lo que pensamos que sabemos. Y si algo nos dice que es una, igual es por algo. O sí, sea, sí, igual no sí. es por idea feliz que te suene mejor. Igual es porque tu subconsciente lo ha visto hace mucho tiempo y tú no te acuerdas, pero él sí. Entonces, también hay Sí, que sí. hacer mucho caso. Y sé muy fiel a ti. Yo en el examen, sobre todo en el primer año, hubo como un par de preguntas que decía, es que yo creo que es esta, pero me da que es otra. O sea, de decir, yo por conocimiento creo que es esta, pero no sé. mm, pues no, tú pon la que crees que es, porque hay que ser fiel a uno mismo y hay que. Y hemos estudiado mucho como para decir, creo que es esta, pero no la voy a poner porque igual es una pregunta trampa. No, si tú crees que Sí, es una, sí. pon esa, porque es lo que has estudiado. Y si luego la fallas, te va a dar más coraje fallarla si has puesto una que no es la que tú creías, a si has puesto una que te has inventado, entre comillas. Sí, y al final yo creo que muchas veces vamos buscando nosotros también mismo la trampa. Yo tenía Sí, sí, una profesora que me dio en el presencial de Sevilla que ya decía en plan, es que muchas veces el examen, al final cuanto más sabes, a veces es peor porque os rayáis vosotros mismos con preguntas y no os dais cuenta de que en verdad la pregunta es lo más fácil que sí, os van sí. a preguntar, pero están puestas así, yo creo que también a posta, en plan, te lo pongo fácil para que tú dudes pero, Eso es. y que no veas que verdaderamente la Te respuesta está es muy preguntando lo compleja. fácil que lo Sí, tenés sí. delante, es súper claro. Sí, sí, también estoy de acuerdo contigo ahí. Vamos. Después de tú hacer el examen y tal, ¿cuándo volviste a estudiar otra vez? Después de Semana Santa. Vale, Después de Semana Santa. que fue más o menos, no me acuerdo, o sea, La primera semana de abril, creo que fue el año pasado. vale, que te quisiste dejar así como más Sí, me tiempo dejé eso. esos 2 meses, casi 3 meses, y volví. Y volví a medio gas, en plan. No. Y bueno, horas de estudio, que no lo he dicho. Ah, verdad, sí, se me ha olvidado En Biobir completamente. eran súper súper flexibles, súper comprensivos. Era maravilloso en ese sentido, vamos. Las primeras vueltas nos decían que estudiásemos, yo creo que eran entre 6 y 8 horas. En plan, Súper bien. 5, 6, 7, o sea. Luego, sí que en la fase ya cuando empezaron los repasos, que fue en octubre, noviembre o así, ya nos dijeron como 8 o 10. Mm. Y la semana antes del examen, o un par de semanas antes del examen, nos mandaron otro correo diciéndonos que estudiásemos las que pudiéramos, las que nuestro cuerpo nos permitiese, que si eran 2 perfectos, si eran 4 perfectos y si eran 15, igual de perfectos. Pero que no nos martirizásemos con las horas, porque al final, si intentas estudiar más de lo que puedes, es contraproducente porque no rindes y te agobias y al día siguiente te levantas ya ofuscado para estudiar y no tienes ganas de estudiar y estás agobiado y ya traes el bucle Sí, sí, sí. y te plantas el día del examen hecho mierda, básicamente. A la hora de los descansos, ¿cuántos días descansabas tú? Yo los domingos no estudiaba. ¿Y lo hiciste durante Que toda Biomir, la por, preparación? Biomir, por ejemplo, Sí. no, nos decía que no estudiásemos los domingos y yo eso lo extendía a Biomir también. En plan, yo los domingos eran mi día, el sábado podía salir por la noche tranquila a tomarme algo, el domingo, sí que los domingos, a partir de septiembre va así, Biomir nos ponía los simulacros, pero bueno, te ponías a hacer simulacro, que lo hacías por la mañana o por la tarde, que Sí. para mí no era ni punto de comparación con pasarte el día estudiando. No, Y, no, el- no. y que los simulacros, por muy que tú digas, lo voy a hacer de tipo examen, yo en 2 horas los tenía ventilados porque me aburría. Después ya los más avanzados, pues sí te vas sentando más, te pones más modo examen, pero al principio es muy complicado hacerlo modo examen porque no tienes ni una mijita de presión. Yo al menos no tenía nada de presión. Claro. O sea, después lo corregías y decías, hostia. Pero yo qué sé, ¿sabes? Que no es lo mismo que cuando ya te quedan 2 simulacros para hacer el examen, dices, vale, pues lo voy a repasar 7000 veces, como haría el examen, lo voy a. Ujú. Entonces, eso, yo el domingo no estudiaba, pero sí hacía simulacro. Y de horas de estudio, yo, por ejemplo, lo que hacía, yo madrugar lo llevo fatal. No puedo madrugar, o sea, bueno, puedo, pero me sienta fatal. No te rindo luego. A lo mejor me pongo a estudiar.
a las 8 de la mañana y a las 11 estoy ya que me duermo, que me duermo. Entonces yo lo que hacía, me levantaba entre las 9 y las 9 y media. Yo a las 10 me gustaba estar ya estudiando sentada. Me preparaba el desayuno, me traía el desayuno aquí. Es que estudiaba justo donde estoy ahora. Me traía el desayuno aquí y me ponía a hacer test en la plataforma mientras desayunaba. Terminaba de desayunar, lo recogía, me lavaba la cara, lavaba los dientes y eso, y me ponía ya a estudiar hasta la hora de comer, sin parar. Guay. Y luego ya por la tarde más Y o luego menos. me sentaba a las 4 y hasta las 8, según también la época en la que estuviéramos. Sí. En verano a las 7 hacía así, me iba a la playa. Porque... pero, pero bueno, o a lo mejor en función del día, si ese día me había cundido un montón y había hecho un montón de cosas, por lo mejor había tardes que no estudiaba y que o me iba de compra por, yo qué sé, no me iba todo tarde de compras, pero que tampoco dejé de hacer todo lo que se me antojase por estudiar. Igual a mí me encanta el fútbol y soy socia del Cádiz, yo he seguido siendo socia del Cádiz y creo que no me he perdido un partido por estudiar. Incluso el primer año el examen fue el sábado, pues el lunes anterior, o sea, el lunes de la misma semana que el sábado llegaba el examen, ese lunes yo fui al Cádiz. O sea, ¿sabes? Sí. Que no me quité esos ratos porque al final son los ratos los que estaba yo súper desconectado de la oposición, que sabía que si me quedaba en casa no iba a rendir porque iba a estar pensando en el partido y tal. Y al final me iba a ser contraproducente el no ir porque no iba a estudiar y encima iba a estar como más agobiada de tenía que haber ido, no tenía que haber ido, no sé qué. Pero yo sí iba al estadio, yo allí ya. Pues No era opositora. Yo volví a casa y volví a ser opositora, pero eso está genial, la verdad, porque sí, es verdad sí. que muchas veces nos ofuscamos y decimos, venga, tengo que seguir estudiando y a lo mejor ya tu mente no da para más. Eso es, eso es. Y evidentemente he sacrificado muchísimos, pero muchísimos planes. Debo decir, no, me voy a cenar, pero no me quedo tomando algo que mañana tengo que estudiar y aunque me levanta a las 9, ¿no? Por no me levantaba antes, pero ya no dormía las 8 horas que necesitaba dormir. Entonces, por al final sacrificas un montón de planes. Yo vivo a 5 minutos de la playa y este verano, por ejemplo, he ido 4 días a la playa. O sea, Fíjate. que son cositas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, o sea, este verano del segundo año sí que me he ido de viaje una semana con mi familia, pero el verano anterior no hice nada, me quedé aquí estudiando y ya está. O de, vamos a echar el día a no sé dónde, pues yo no puedo, que al final, pero no hay que hacer, yo no lo hacía como con, joder, vaya tela, tal, al final yo estaba así porque yo quería estar así, porque yo había decidido que ese era el camino y si lo había cogido, digo, lo voy a hacer bien, voy a hacer bien las cosas porque si no, no tiene sentido que sacrifico unos planes pero otros no, para eso no estudio nunca y ya está. Entonces al final yo no sé, yo como que tenía muy claro que era decir que evidentemente me preferiría estar haciendo otras cosas, pero Claro. que tampoco iba a estar amargada porque yo había elegido ese camino. Muchas veces también que no es al final, fíjate tú con los horarios que tenías, ¿sabes? Que no es el tema de por levantarte a las 7 de la mañana vas a tener un mejor examen Sí, que además está como mal visto el no madrugar, en Sí, plan, parece que si no madrugas pues, eres un mierda y no sí, estudias sí, sí. nada, pero, pero luego a lo mejor tú terminas a las 7 y yo termino a las 10 de la noche o a las 11, cortaba justo cuando me llamaban mis padres para cenar, vamos, Claro, de la cena y yo ahí, según un día cenamos a las 9 y media, otro día a las 10 y media, pues ahí era ya mi corte, a menos que me hubiese quedado algo pendiente que si quisiera mirarme, pues que lo terminaba y me ponía a ver alguna serie o me ponía con TikTok o yo qué sé, ¿sabes? Que la gente me dice, quítate las redes sociales, pues yo no me las he quitado y... No, a ver, si para ti no eran un perjuicio, ¿para qué te lo va a eso es quitar? porque yo además me ponía a estudiar y ponía el móvil en modo avión y lo lanzaba a la cama que tengo detrás Y ya está. y es que no lo cogía. No lo cogía hasta paraba para comer. O sea, por la mañana no hacía descanso como a media mañana ni nada. A lo mejor iba al baño tal o iba a coger algo de comer y eso, pero vamos, Que ibas del que no hacía tirón. descanso. Pero por la tarde sí, cada 6 y media, de 6 y media a 7, aunque a veces se me alargaba un poco, para merendar y ahí sí cogía el móvil. Entonces descansaba pues, de 2 y media a 4 y ahí comía, me ponía con el móvil un rato, me ponía a ver la tele y luego eso, a la hora de la merienda y después ya cuando cortaba el estudio sí que estaba con el móvil, la verdad. Y bueno, y después también yo estudiaba con el ordenador puesto, me ponía a lo mejor porque me gusta estudiar con música y eso. Ujú. Y si hacía té, yo qué sé. Y sí que a lo mejor pues, en cierto momento pues, digo, voy a ver qué hay en Zara, ¿no? O voy a ver vuelos baratos para ya no coger luego ninguno, ¿no? Y sí que al final pues, no descansaba y no cogía el móvil, pero a lo mejor me pasaba media hora por la mañana mirando internet, pero al final es inevitable, tú no puedes mantener la concentración 6 horas No. seguidas sí, súper centrado en los apuntes porque es imposible.
No, no, Es que es claro. imposible. Al final tu propia mente también necesita descansar, aunque sea Eso es. mirar ropa, yo lo O hago lo ya mismo. cuando se acercaban los Reyes, joder, me pasé mirando regalos de Reyes. Sí, Yo este año sí salí el 31, el año pasado no salí, este año sí salí. Y digo, mira, ya hasta mañana no estudio por la mañana y por la tarde pues me intenté poner a estudiar, vi que no podía, digo, pues voy a hacer test. Me hice el simulacro este que hizo Avir, creo que fue, al ¿no? macrosimulacro de Eso cocina. sí, lo hice. Digo, mira, por lo menos un poquillo más light que ponerte a estudiar y eso. Y eso fue mi estudio el día 1. Sí, Pero dije, el ya. 31 salgo este año, que ya el año pasado me quedé en casa y tampoco me hubiese influido mucho el... No, yo creo que al final es verdad que el primer año tú estás con otro tipo de presión y a lo mejor no te Eso es permite. como quiero hacerlo todo genial, como no Sí, me quiere salir nada de lo que sí, me sí. digan. Que no haya fisuras en nada. Y es verdad que luego al final, quieras que no, te das cuenta de que un día no hace mucho, y Nada. ya a esas alturas Sí, sí. es que tampoco te puedes exigir mucho más porque ya vienes cansado. Entonces al final también eso que te ayuda a despejarte y liberar la mente un poco. Eso es, y que a tus Ayuda. amigos pues los ves, aunque yo la verdad que considero que he salido bastante durante la oposición, ¿eh? En plan, yo muchos días entre semana, acababa a las 8:30, 9 y una amiga mía que yo enfrente mía decíamos, tía, vamos a dar un paso por la playa y al final acabamos tomando una cerveza, ¿sabes? Mm, Y que la gente dice, no, es cuando descanses, ve al cine, lee. Bueno, yo leer es que no tengo, yo desde que estudio no leo porque digo, si me paso todo el día leyendo apuntes, ¿cómo voy a ponerme a leer un libro? Y veo una serie, como planes como súper digo, jolín, que si me apetece irme a tomar una cerveza o un cubata también se puede, que parece que está mal visto sí, el sí. despejar y tomando una cerveza y no pasa nada. En plan, la cosa es que no te emborraches todos los días, ¿no? Porque si No, 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 hombre, claro. no vas a estudiar al día siguiente. Pero que si un día te apetece tomarte una copa, pues que te la tomes, que vas a poder estudiar igual al día siguiente. Claro, y hablar con alguien, no sé, que no tiene por qué ser de la oposición, pero de cualquier Sí, cosa, sí. un Yo, de poco hecho, cuando de... quedábamos era como la oposición, me preguntas qué tal voy y ya está, pero ya está, cajón, cerramos cajón y ya está, no, porque quedo para despejarme, no para Exacto. estar. Es que yo no, o sea, es que no necesito los ratitos esos para seguir. En plan, es que si no, no tengo una motivación para. Yo, cuando el año pasado decía, guau, qué ganas de que llegue el sábado, porque siempre hacía como un plan de salir a cenar a no sé dónde, de ir Mm, a tomar algo no sé dónde. Era como. Me genera la motivación de la semana de querer que llegue ya el sábado y tener ganas de que pase la semana. Es que si no, es como vives en un bucle que no tienes motivación. Yo, al menos, sí, si no me pongo ningún aliciente, es que no tengo motivación alguna. sí, Porque como es que esta semana es igual que la siguiente, que la anterior, y que hace 2 meses, y que dentro de 2 meses ya está igual que ahora. sí, sí, que no se conviertan al final. Para mí era la semana todo lunes hasta que llegaba el Sí, sábado, que sí, era sí, sí. sábado, y ya domingo, Y ya es domingo. domingo y otra vez lunes, sí, sí. Exacto. Y lunes, lunes, Mm. lunes, porque al final Sí, sí, yo igual. Es que era lo mismo, hacía lo mismo cualquier día que fuera. Así que me apunté por hacer algo de deporte, me apunté a entrenamiento funcional y eso, que iba 2 días en semana también, que considero que lo dejé a mediados de diciembre, como creo que ya la sí. semana antes de la vacación de Navidad es cuando lo dejé. Y lo retomé ayer. Ayer lo retomé. Pero digo, que también es importante hacer. Sí que me lo puse y tenía un grupo que era de 8 a 9 de la mañana, que ese madrugo no me lo pegaba ni para estudiar, pero digo, bueno. No, pero Sí, pero era la hora que menos me cortaba el estudio. Y iba y la verdad que se agradece también el moverte un poco, el hacer deporte y eso también para despejar la mente. El número de horas, Govir, te ah, dicen desde sí. el principio que estudias 14 horas al día y que no descanses ninguna de la semana. Ya es cada uno, yo no les hice caso. Porque a mí me había ido muy bien y además volver a lo de 14 horas era volver a lo que yo fui en la carrera, Sí, que no quería, porque lo pasé muy mal. Y entonces, pues, no les hice caso. Al final ya es cada uno. Si alguien piensa que la necesita, yo dudo que alguien necesite 14 horas porque aguantas 14 horas 2 semanas, después ya te agotas. no, después. Y a mí, por lo menos, el agotamiento me afecta mucho a mi bienestar, ¿sabes? En plan, no es que me agote, estoy cansada de, uy, pues voy a dormir, no. Yo ya me empiezo a agobiar mucho, empiezo a rayarme, empiezo a decir, en verdad, esto no sé si es lo que quiero, a lo mejor lo estoy haciendo todo mal, al final no estudias porque estás con el pensamiento negativo todo el día en la cabeza. Y el tema de cambiarte de academia, en plan, tú querías por completar apuntes, más que nada. Sí, yo sí, por completar apunte y porque los tipos test ya me los sabía, o sea, las preguntas test me las sabía de memoria. Entonces no era real el hecho de acertarla o fallarla, porque es que me la sabía de memoria. Era como, esta es la C, esta es la B, esta es la A, y esta es que Sí, por tener no al te... final otro avance, que no siempre Eso es, quedarse eso es. con Yo lo mismo. si me hubiese sobrado material,
creo que no me hubiese cambiado porque yo estuve muy contenta en la academia. Así que es verdad que los apuntes pueden estar más completos, lo que hemos hablado antes, pero que eso al final lo puedes pensar de cualquier academia en un momento dado. Claro, sí, sí. Incluso aunque de la que esté muy completa, Es también puedes siempre, decir, este año que en Teoría Govir es la que tiene los apuntes más completos, había cosas que no estaban y no los "Mm, culpo, ¿sabes? O sea, no, 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 es que es imposible. es muy difícil también abarcarlo todo y convertirlo en apunte como tal. Eso Eh, es. es complejo. Además, es decir, ¿qué pongo en los apuntes y qué no pongo? Porque como por poner pueden preguntar cualquier cosa. ¿Por qué pongo este? Pues es que es muy ambiguo todo. Entonces yo lo que hice fue, en la primera vuelta, que yo la hice, claro, yo me hice la primera vuelta de todo antes de yo me apunté el curso de agosto, Vale. el telepresencial de agosto, me apunté de Govir. Entonces yo, de abril que empecé a estudiar después de Semana Santa, a agosto, me di una primera vuelta yo, sin curso, porque ya tenía los manuales y eso, porque ya me había apuntado, y Sí. me di una primera vuelta, y lo que hice en esa vuelta simplemente fue subrayar y completar con BioBir. ¿Y tú usaste entonces los apuntes tuyos de BioBir y No, trabajaste usé los de Govir, pero Ah, vale. lo iba completando con los de BioBir. Ujú. Vale. Me veía un tema y cuando terminaba el tema, pues me ponía a completar, porque pues, hay cosas que no venían. Claro, sí, sí. Y bastantes cosas que no venían. O a lo mejor algo que venía explicado de otra manera y a mí me servía más como venía en el otro sitio que en este. Entonces, pues lo hice como antes del curso porque al final requiere un montón de tiempo Sí, sí, el sí. estar comparando y eso. Entonces, esa fue como mi primera vuelta, el completar y subrayarme todo. Los Genial. 5 libros creo que eran, o Sí, sí. 5 libros. eso, ¿no? Sí, sí. Pues eso es lo que hice. Y ya en agosto empezó el curso, que además justo me pilló de viaje, estaba de crucero, que no tenía ni internet. La primera semana de curso yo decía, decía antes, digo, conociéndome, voy a estar como súper angustiada de decir, está la gente en clase y yo no puedo ni conectarme porque no tengo internet, no sé qué. Pues yo estaba en el barco y yo ni me acordé de las clases, vamos. Mi última preocupación era el vir en ese momento. Entonces la Hombre. verdad que me sirvió para desconectar muchísimo. Porque es que aunque quisiera no podía porque no tenía internet. No, claro. Entonces, por las buenas o por las malas, es que, vamos, yo estaba allí, decía, uy, si ahora estaría en clase yo, pero cero preocupada. No, Y ya. ya cuando llegué, pues me incorporé y fue muy duro el golpe, pero, pero nada, pero Ya, había que hacerlo. muy intenso el sistema de clase de lo que tú venías también de BioBir, ¿sabes? Sí, eso es, porque más eran todos los días y clases muy largas. Mm, de verdad. Y lo que hemos hablado, que al final el tener que conectarte para verla, que luego no te dé tiempo por la mañana, hacer... Sí, por la mañana yo lo que hacía era, me intentaba mirarme lo de que se había visto en la clase anterior, es decir, si tú el lunes por la tarde dabas renal, pues yo el martes por la mañana me veía renal. Bueno, me estudiaba, es que estudiar tampoco daba tiempo. No, no. Me subrayaba y hacía una lectura comprensiva de renal, intentaba retener lo que pudiera, y por la tarde pues ya vamos con respiratorio, ¿sabes? En plan, no daba tiempo a nada. Sí, sí. Entonces al final yo le sacaba casi más provecho a los días de después de las clases, a los días esos que teníamos como en blanco, que a los días de clase en sí, porque ahí vas un poco como mm, a remolque, porque Sí, 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 también que ahí verdaderamente es cuando más puedes enfocarte en algo. Si tú has visto que renal es complicado, pues que te puedas dedicar más horas más con más paciencia, sin tener la presión de tengo que verme esta clase, tengo que llegar a eso esto. ya es. Y yo que además que estudio un poco muy a mi ritmo, es decir, que si me dan tiempo 5 vueltas perfecto y si me dan 3, pues bueno, mando tiempo 3 y ya está, no pasa nada. Entonces como que me prefería yo también ir a mi ritmo porque me lo marcaba yo y a lo mejor un día me hubiese visto más páginas de las que me veía con la clase, u otro día me hubiese visto menos páginas que las que me veía con la clase. Entonces al final la clase te marcaba un ritmo que no tenía por qué ser el tuyo. Exacto. Y más o menos a qué altura te apuntaste del curso a la plataforma de Bitway, en plan, o... En octubre, noviembre, ya no quedaba casi nada. Y fue Y porque al... porque yo me hincho a hacer preguntas y ya se me repetían mucho yo tengo hechas casi 30.000 preguntas, yo creo, en la de Govir. Y digo también porque tendrán otros apuntes, digo, y serán preguntas que de manera indirecta me amplíen apuntes de alguna manera. Sí, Y nada, después la verdad que tampoco, o sea, la he usado, pero he usado mucho más, por ejemplo, la de Govir. Y si que eran preguntas, yo, para mi gusto, algunas demasiado rebuscadas que tú decías, sí. madre mía, pero bueno, ahí estaban, ¿sabes? Tampoco.
No, sí, sí. Es verdad que algunas eran así como muy, sobre todo las de COVID que tenían, que eran como... Sí, eran además muchos protocolos hospitalarios y muchas cosas que tú Sí, dices que eso solo lo sabes si tú estás en un laboratorio y te lo han contado, porque es que si no es imposible sabérselo, o de mutaciones súper concretas. Entonces, bueno, pues al final, si tienes suerte, si retienes algo y tienes suerte de lo ponen en el examen, pues eso que te llevas, pero no sé, yo lo hice a modo como de ampliar un poco más porque ya llevaba desde abril haciendo las preguntas de Govir, llevaba como 6 meses, sí, unos 6 meses haciéndolas. Y dije, mira, pregunté, vi que estaba bien de precio, se lo planteé a mis padres y eso, y me dijeron, si tú crees que tal, o para adelante. sí. Y es verdad que lo que tú dices, que cuando llevas un número muy alto, al final, aunque tengan una batería muy grande de preguntas, todas las academias, pero que llega un Se momento que repite, se te repiten y te acostumbras se a hacer las repite. preguntas de ellos, ¿sabes? Sí, sí. A su manera de redactarlo también y Sí, que al final son preguntas que están en tu temario. exacto. Y yo también quería como enfrentarme a preguntas, o sea, que después de esa, aunque estuviese en temario, yo fallaba muchísimas también. Sí. No es que lo supiese todo, ni mucho menos, ojalá. Pero sí que también como quería enfrentarme a preguntas que no tuviese por qué saber, tipo lo que te puede pasar en el examen. Y frente a los simulacros, ¿qué opinas? O sea, como- como- Según el simulacro, tú me preguntas en alguno y te digo que conseguía plaza seguro. Después me preguntas con otros y madre mía, no quedo ni en el top 500. Pero, a ver, yo lo que a mí más que el resultado me rayaba mucho la gráfica que te daba la Ah, plataforma. sí, que de lo... Sí, A mí eso me rayaba muchísimo. Porque yo en muchos sacaba netas que yo decía, o sea, menos netas incluso, o sea, no, más netas de las que he sacado ahora en el examen y teniendo plaza ahora yo, ¿sabes? Y me da a lo mejor un percentil súper bajo y era como, no entiendo. yo es que creo que creo que eso no está bien, porque No, muchas no, yo veces también creo que no está bien. no, O metían ellos muchos resultados para que no saliesen más bajos de lo que eran, pero yo no me explico en exámenes que hubo un examen, por ejemplo, que tenía 11 fallos, un ujú, simulacro, 11 fallos, y decía, ¡buah, genial, tal! sí, Yo lo meto y me sale que estaba, en plan, un poquito por encima de la mediana, y digo, jolín, eso sí, no creo que si la muestra que ponía, que era de 250 personas, haya 125 personas con menos de 11 fallos. En plan, permíteme que dude. sí, Y eso me desmotivaba mucho y me hacía sentir un poco tal, pero yo que sé, tampoco te puedes dejar influenciar tanto por eso, ¿sabes? Yo como que al pronto pues me llevaba el disgusto y me agobiaba y me rayaba, pero después decía, a ver, Marta, quédate con que tienes 11 fallos. claro, En plan, que igual ha sido fácil el simulacro, bueno, pero te puede tocar un examen así, con 11 fallos, malo es que no tengas plaza. exacto, sí, sí. Y Entonces, y después, claro, después había otro simulacro que tenía de repente 40 fallos y yo decía, ¿qué ha pasado? sí, como que trastocaba, es verdad que tienen simulacros que trastocan mucho, muchas veces que te Pero ves arriba, muchísimo que... sí, sí. Y luego te ves otros que es que te derrumban completamente y, Sí, sí. y además son los más cercanos al examen, entonces claro, te llevas Ya no siempre. sabes si no vas bien preparado, no sabes si es el simulacro, si eres tú, si son los dos, y yo qué sé, un montón de cosas. Y Y yo lo que sí empecé a hacer, antes de que empezase los simulacros, porque para mi gusto, Govir empieza muy tarde los simulacros. sí, yo opino igual. Biovir, yo en verano ya estaba haciendo simulacro. Y yo lo que hice fue entonces, a partir de septiembre, no me acuerdo, Empecé. empecé a hacer los simulacros de Biovir. Y además para mi gusto eran simulacros mucho más asequibles y mucho más reales que los de Govir. Eso te iba a preguntar ahora, que en comparación, ¿cómo los viste los dos al final? O sea, Es yo verdad que en Govir me costaba la vida llegar a 20 fallos, o sea, me costaba la vida tener menos de 20, de 16 largos, 20 fallos. De hecho, muchas veces, bueno, 2 o 3 veces tuve hasta 40, 30 y largos, 40, que yo decía, verás. Pero en Biovir tenía entre 10 y 15 casi siempre. O te sea, los iba- primeros no, los primeros evidentemente no, pero después, cuando ya los más importantes, porque además es que no me acuerdo el orden, pero no sé si los primeros o los últimos Ujú. eran exámenes oficiales de años anteriores, es que eso no me acuerdo, si empezábamos con que los simulacros eran exámenes oficiales y luego eran ya simulacros propios, o si empezábamos con los simulacros propios y a partir de cierta fecha ya eran exámenes oficiales, eso es lo que no me acuerdo, el orden. Pero bueno, que ahí como también nos hacían, porque Govir, por ejemplo, se olvida mucho de los exámenes anteriores. Sí, te ponen creo que dos Dos, dos hemos dos, tenido este año, ¿verdad? dos,
más el de año, no sé si 2 más el 2022. Sí, era 2 más el del año pasado. Eso, en Biovir hicimos un montón, hicimos por lo menos 10 años o algo así. Yo está bien. Y yo de hecho, algunos me los hacía en la plataforma en Govir, daba la opción también de hacerlo y se te autocorregían. Sí, es verdad. Me era como menos rollo que ponerme yo luego con la plantilla a meterlo y eso. Ujú. Y entonces cuando acababa de estudiar, a lo mejor digo, venga, pues eso a las 9, hasta las 10 y cuarto veía yo que hacían iba a estar lista, que pues me pongo a hacer un examen así, sin pensar, me da mucho la respuesta, pero me ponía a hacer así más o menos rápido el examen porque para mí no era lo mismo hacer las preguntas por asignatura de examen. Sí, Para mí no era lo mismo hacer los desgloses por asignatura que el examen como tal, porque no veía la pregunta de la misma forma, de una manera que de otra. sí, Al sí. final, por asignatura, estás ya como metido en la asignatura. Ya estás como, venga, estamos en fisio o estamos en bioquímica y estamos rodados en bioquímica porque ya hemos hecho 500 preguntas previamente de bioquímica. Claro. Pero en el examen tienes que ir ahí tanteando. Entonces, para mí, la verdad que había mucha diferencia entre hacer el examen como tal que el examen desglosado por asignatura. Sí, además ahí al final de tu día de estudio, ¿sabes? Era como en plan, venga, vamos a ver Sí, qué como tenemos. me ponía música, yo qué sé, lo hacía más chill. No lo hacía tan cañero. Y frente a cómo ha sido este examen, que ha habido como ya el cambio ya de la clínica, que yo creo que ya el siguiente año pues va a seguir la misma Sí, estela seguramente, sí, sí. frente a eso, ¿tú crees que este año, o sea, este año para ti, en comparación con el examen que hiciste el año pasado, ha sido más como en plan el conjunto de los apuntes como tal? Todas las plataformas que has usado de pregunta, ¿crees que ha influido la suerte o no sé, como tú hiciste también el tema del máster de biomedicina y tal, los conocimientos que tú tenías previos a lo mejor de los hospitales, ¿cómo lo ves? Mira, yo del examen salí diciendo que me había parecido complicadísimo. En plan, este último. Bueno, el año pasado también, pero bueno, te digo, hablo de Sí, este sí, que es sí. como el más. Vamos, no, si quieres hablarme del año pasado también, lo que tú quieras. Bueno, de ambos exámenes yo estaba diciendo que habían sido complicadísimos, porque tu examen siempre te va a parecer muchísimo más complicado Sí, sí, sí. que cualquiera que hagas antes. Y súper diferente. Y eso no es una realidad, porque el año pasado ya hubo ahí un esto bastante fuerte de laboratorio, que tú decías, es que son cosas que solo sé si trabajo en un laboratorio, porque o características súper específicas de una bacteria que tú dices, esto solo lo sabes si la has aislado, Sí, sí, sí. ese tipo de cosas, ¿no? Y este año pues ha sido más de lo mismo. Yo de hecho en la primera vuelta, yo lo que hago en el examen, la primera vuelta relleno las que tengo bastante seguras Ujú. y la segunda vuelta ya lo que repaso todo, que siempre nos dicen, no volváis a las que, pues yo vuelvo a las preguntas que habíamos, yo vuelvo. Y ya lo que hacía era, en la que estaba 100% segura, que yo decía, esta es que, o que por mucho más vueltas que le dé, es que yo estoy casi segura de que va a ser esta, le ponía una crucecita al lado y ya sí que no volvía. Vale. Pues en la primera vuelta, que se supone que eran las que tenía, no segura, pero que yo sabía que antes o después iba a marcar esa respuesta, que igual después no le ponía crucecita, pero bueno, yo sabía que la iba a marcar a priori 100%. Dejé como 60-70 en blanco, Wow. la que Sí, son sí, bastantes. es que es verdad que el examen Yo me fue... acuerdo que llegué a la cuarta, creo que fue la cuarta columna, yo tenía el examen tipo 3, pues tenía la cuarta columna. Yo decía, me entró un agobio, porque yo había muchas preguntas que yo las leía de primera y yo decía, ¿para qué he estudiado? Es que ¿para qué he estudiado? Por ejemplo, una que era sobre las guías clínicas para el manejo de la Ah, enfermedad sí. renal. Pues yo qué sé. O cuál más había así, ahora mismo es que no me vienen, pero, o yo qué sé, la de la medición de la lactosa, si se Mm. marca la glucosa, la galactosa. Los criterios del infarto, por ejemplo, o Eso sea, es, según la sí. sociedad americana o Después algo también así. del PSA también había una de. Sí, de eso no me Esa, acuerdo por ejemplo, ahora. sí me la sabía, esa sí venía en los apuntes y me la sabía yo. Pero bueno, yo qué sé, cosas como súper específicas y tal, que, no sé, yo salí del examen diciendo que bien no me había salido, que mal tampoco, en plan, tampoco dije no lo sé. Me ha parecido muy complicado, me ha parecido muy raro, pero bueno, ya está hecho, Sí, no tal. Y sí que vi también preguntas que no eran de estudiar, sino eran de intuir, como podía ser la de los alérgenos. buah, esa pregunta. En fin, que tú descartabas pescado, descartabas lácteo, pero entre Claro. flores rosáceas, frutas rosáceas y mostaza, pues la verdad que yo tuve suerte, pero te lo digo, tuve suerte. Mm,
Y en muchas preguntas he tenido suerte, y lo digo igual. O sea, de estar entre dos y ser, bueno, y algunas, los anticuerpos antimitocondriales, que ama uno más. Que yo digo, vale, leo el enunciado y digo, son los ama. Leo la opción y digo, ama uno más dos. Digo, no me puedo creer. Total. Digo, no sirve de nada que yo sepa que son los ama. No, no. Pues se la acerté por puro azar. Por puro azar. Porque yo hacía mucho tiempo que no ponía una cruz en el 3 y dije, por lo que pone aquí, y era. Igual que me pasó con la heparina, que yo digo igual, ¿qué anticoagulante usas para una gasometría? Y yo me tapé las opciones y digo, la heparina. Leo y digo, heparina de litio, heparina sódica, heparina... Y digo, anda guapa. Total. Es que es lo que tú dices. Al Era final muy ambiguo todo, era muy ambiguo. Considero que iba bien preparada porque muchas preguntas las sabía. Y ya cuando marqué cruces y tal, yo sabía que tenía mínimo 150, 160 preguntas bien. Es decir, que sabía que, yo qué sé, que no iba a ser un examen... O sea, de decir, 100%, después de esas, siempre hay uno o dos que fallan, ¿no? Sí. Pero bueno, yo sabía que de 150 mínimo, mínimo, mínimo tenía bien. Y después del resto, muchas no las respondí al azar. Muchas las respondí por decir, creo que es esta, pero no pondría tampoco la mano en el fuego totalmente. Estoy a un 90% de que sí, o a un 80, o a un 50, en función de la pregunta que fuera. Lo malo nuestro es que al final la plaza no son 2 o 3 preguntas, o incluso una muchas veces. Nada, es que sí, es que nada, es súper injusto, es muy injusto. Y hace que también sea un poco difícil que tú puedas decir que por mucho que te digan, contéstalas todas, que por azar, por estadística, hay algunas Yo contesté todas, pero bueno, pero yo ya estaba hasta diciendo, porque yo lo que hice fue, poco a poco, como yo di mis vueltas al examen, yo decía, venga, pues aquí voy a responder esta. Y a la siguiente decía, bueno, entonces como que no me daba cuenta de que me estaba bajando tanto porque lo hacía como poquito a poco. Claro. Pero yo llego como y decía, Marta, te estás inventando lo más grande. O sea, pero bueno, al final ha ido bien y tal, pero que igual que me ha ido bien, o sea, después muchas de las que he fallado, estaba entre dos y era la otra, ¿sabes? Que igual que me ha pasado para acertar, me ha pasado para fallar. Es decir, tenías tachadas todas las opciones, porque yo lo que además me tacho las opciones y si tuviese mi cuadernillo de examen, parece un examen de desarrollo. Porque te vas escribiendo a la cosita, ¿no? O sea, yo me justifico todo para que yo en la siguiente vuelta me acuerde de por qué he descartado eso y no dudar, porque si no me lo apunto, yo digo, ay, en verdad esto podría ser. Y digo, ¿y por qué antes dije que no? Bueno, no lo sé, en verdad igual, pero si me lo he apuntado, digo, vale, descarté o razoné que era esto por tal, tal y tal. Y tuve mis exámenes, y vamos, los simulacros igual, lo que pasa es que los tengo en otro cuarto, pero si no te los enseñaba, que mis simulacros parecen de un examen de desarrollo. No, sí, eso está, yo lo hago también y la verdad es lo que tú dices que ayuda, sobre todo cuando ya vuelves a la pregunta y si estabas entre dos opciones que no te haga ya irte a dudar con las otras dos, que a veces puede ser que sea una de las dos que has tachado, porque esto me pasa muchas veces. Que eso pasa mucho con los simulacros, sobre todo, que yo llego y decía, vale, esta creo que no es. Me da la opción y era la única que me he descartado. Digo, ole tú. Pero bueno, al final, yo qué sé, que normalmente se descarta con un sentido, ¿sabes? O eso, entonces, pues... Y en el examen que además tienes que tener en cuenta que ya estás cansado, que llega un momento que tú dices, no puedo más. Yo de hecho a las 8, lo que pasa es que no se podía salir del aula ya, pero a las 8:10, 8:15 hice con el cuadernillo así, lo dejé aquí, me puse así, a esperar que pasase el tiempo porque digo, como lo siga leyendo es que voy a empezar a cambiar cosas y las voy a liar. Sí, sí. Porque ya cambié 5 o 6, que he tenido suerte porque menos una, que sí la cambié al fallo, el resto las he cambiado al acierto, pero digo, como siga... igual hubiese sacado el número 1, pero... pero no, hombre, pero no creo que digo, lo voy a dejar ya porque igual la lío, ¿sabes? No... Ya, claro, al final es que yo no, o sea, sí, hay cosas que son suerte, pero también yo creo que Sí, por eso yo digo que yo tuve el suerte, cambiarlas, pero que busqué la suerte. claro. O sea, Que si cambié la respuesta, no, fue por algo, no fue simplemente porque me diese el venazo de decir, uy, llevo muchos 3 seguidos, voy a poner un 2, no. En plan, de hecho, aparte que tienes 5 seguidas iguales y no tienes que rayarte porque como el examen es tan aleatorio las preguntas, no tiene por qué estar mal. No es un examen que te ponga el profe en el cole que tú digas no me va a poner 5 As seguidas porque lo hace sobre la marcha, ¿no? Ahí al final se generan los modelos y... Claro, es verdad que en la versión 0 pues sí, está como más ordenado, sí, pero por lo demás... Y lo que sí notaba este año, que el examen no estaba como súper ordenado por bloques.
O No. sea, yo de estadística, por ejemplo, tiene una pregunta en cada página. O Sí, sea, sí, sí, me pasó igual. Tenía como por ahí iban sueltas las que sí que el año estadísticas. pasado sí que los tenía súper bien agrupados y tal. Era como, bueno, pues estamos en cito, estamos en estadística, estamos en bioquímica. Pero este año no ha sido así, era un poco más caótico, porque era como, ay, volver a cambiar el chip, ¿no? De pensar en modo bioquímica o pensar en modo biología molecular. Y esa es otra, por ejemplo, bioquímica este año, bioquímica metabólica, no han preguntado nada. Nada, nada, Nada. nada. En cambio, me sabía mis enzimas del ciclo de Krebs, de todo y Para nada, nada. nada. Lo único lo de la galactosa y todas esas Pero cosas. al final es más Pero bioquímica clínica, sí, más que metabólica, o sea, es que bueno, la de la patología dices tú, ¿no? sí, es Es que, así, es patología sí. que ¿quién se estudió la patología? Yo, de hecho, son mis fallos, vamos. Patología de la galactosa, ¿quién se la estudió? Porque, Yo que ya era mi tercer año, entonces había como, o sea, eso ya sí, me sí, lo había leído y me lo había estudiado, sí, pero sí, yo me la había mirado, pero no en profundidad, ¿sabes? Decir, vale, pues controlo más o menos, me sé un poco los nombres, algún cromosoma me sabía, tal, pero un detalle que sí. tú decías, madre mía, además 4 o 5 preguntas de galactosa, 4 o 5 preguntas de fructosa, ponme glucosa, hijo, no me Sí, ponga... sí. Además que, claro, yo las veía y digo, ¿en serio están preguntando sobre esto? O sea, Sí, sí. que tampoco Igual que de biomolecular, tampoco casi nada, nada más el experimento de la nada, replicación semiconservativa. nada, nada. Y ya está. Entonces, fue un poco también raro en el sentido de decir, jolín, he estudiado un montonazo, cosas súper densas, para que no me pregunten nada y pregunten cosas, que lo que es un alérgeno, ¿sabes? Que no sé, es que... Sí, es que es verdad que, no sé, yo ya te digo, al final los apuntes que nosotros tenemos son en base a los modelos de años Es anteriores de los anterior que... y ha cambiado mucho de lo... O Sí, sea, hay muchos más diferentes que iguales que los nuestros. sí, sí. De hecho, ya es verdad que a mí me gusta hacer exámenes oficiales, como tú has dicho también, no solo hacer los propios de las academias, pero es verdad que ya notas un cambio muy grande. Sí, sí, sí. Tú haces a lo mejor 2004 y dices, jolín, ojalá usen ese examen ahora porque es todo, no digo que más fácil o más difícil, sino que viene todos los apuntes tal cual. Claro, sí, sí. Porque si estudias, lo sacas. El de ahora, no, si estudias, no tienes por qué sacarlo, porque hay preguntas que son de saber o de intuir o de... Y con lo de las prácticas, por ejemplo, que estuve en micro, yo sí que vi que tenía como una base, tampoco una pedazo de base, porque yo allí al final estaba... Además me tocó con una tutora súper buena y me explicaba un montón de cosas, pero yo retuve por lo que pude, ¿sabes? Porque al final, ver no sé cuántas mil bacterias, dice, ay, mira, ha salido un coli con Blay. Y yo digo, ¿pero qué es la Blay? Y ahora pues aquí ya me decía, no, un tipo un tipo de beta-lactamasa, tal. Y yo digo, y yo no tenía más que si había por un lado las carbapenemasa y otro lado las beta-lactamasa, pero digo, pero si los carbapenem son beta-lactámicos, en plan, a mí como que se me... Y el hecho, como de haber escuchado cosas de esa y tenerla familiarizada, Mm. sí que me sirvió para que me fuese más fácil luego, pero sobre todo el primer año. Este año ya como que se me olvidó un poco lo que había ya aprendido en la práctica. Entonces, pues de cara a tener una base, pues la verdad que me vino súper bien las prácticas y suplió todas las carencias que tenía de ya la carrera. Y una cosa también que tengo aquí delante, que lo traigo para enseñarlo, Ay, que yo sí, me tenía un cuadernito en plan, ¿vale? No sé si se ve más o menos. Todo sí, así, me lo iba a hacer más o menos mono para que me fuese como un poco más atractivo estudiármelo. sí, qué cookie. Y aquí yo iba apuntando las cosas en plan, a lo mejor no las que más me costaban, pero las que yo veía como más agrupables. Ujú. Esto lo empecé a hacer en el primer año, pero este año el segundo es el que le he dado más Entiendo. caña al cuaderno. De hecho, el año pasado yo creo que usé un cuarto de cuaderno y este año he llegado literalmente o sea, me ha solo una página en blanco. Ostras. Está hasta aquí. Y a lo mejor, por ejemplo, lo tenía por asignatura y llegaba, por ejemplo, a micro, ¿no? Pues tenía niveles de organización y tenía dominio, reino, filo, orden, en plan, ahora, casulado y todos los organismos casulados, en plan, todo lo que yo pudiese como agrupar. Cocos piógenos, cocos catalasa positivo, cocos catalasa negativo, inhibidores de la síntesis proteica, coco gram positivo anaerobio. Después de esto mucho no me lo sabía, ¿no? Pero bueno. No, pero Micobacterias no tuberculosas. Luego tenía aquí esto, que es como, que esto también lo tendrás tú, que es como, bueno, así no porque se me lo dice yo, ¿no? Pero que es como lo que nos dijeron que no estudiásemos de resistencia a antibióticos, en plan sí, de sí, sí. tipo A, Con tipo B, tipo C, en con plan, los me hice así genes, como, sí, sí. me lo agrupé todo así. Luego, yo qué sé, enterobacterias, pues según la fermentadora rápida o NPG negativa, positiva, eso. Grupo AC, arqueobacteria, pues tipo así, ¿no? Todo. Está genial. Además, Y entonces luego, para repasar, si no me daba tiempo de repasarme la asignatura entera, pues para no agobiarme y saber un poco en qué centrarme, me repasaba el cuadernito.
eso está genial. Además que es verdad que micro luego las preguntas más van A detalle, sí, a la diferencia entre una y que yo en otra. micro, por ejemplo, el año pasado fue la que más fallé, yo creo, y Mm, este año he fallado una o dos de micro. fíjate. O sea, al final, Entonces, la verdad que sí. Bueno, parásitos, la verdad que a mí no me pregunten mucho de parásitos porque no me sé casi nada, porque los parásitos para mí era una cosa horrorosa, los ciclos biológicos, la forma de vida y ya. no sé qué. Pero bueno, para lo que me preguntaron, la super responde. Pero ahora a mí me dijeron, no, te tienes que saber todos los ciclos de vida, tal, y yo. Y de parásitos, por ejemplo, tenía aquí puesto la parte aquí. Tenía Trypanosoma brucei, y entonces tenía por un lado el gambiense, el rhodesiense, y tenía pues la mosca que era, el reservorio, dónde la localización, como las cosas que vienen en tablas en los apuntes, pero yo me lo ponía como más, tipo más así como esquemático. Sí, más que otra forma también de... Eso, luego tratamiento de uno y tratamiento de otro. Y me ponía a lo mejor, si tenía regla mnemotécnica, pues me la escribía como a lápiz. Luego, pues aquí los gránulos de Plasmodium, el Vivas con Schorner, o Vale con Schorner, en plan todo como que fuesen cosas agrupables. Mm, Los trematodos, pues Opistolquis clonorquis, te ponía cuál era el hospedador intermedio 1, el 2, cómo nos infectábamos y qué mosca o qué insecto tal eran los portadores, no. No, los caracoles estos que eran de los primeros hospedadores, ¿no? sí, Las especies de caracol del Sí, 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 es HI, verdad. pues eso. Luego, después, tipo de los huevos que tenían cada uno, los cestodos, pues tipo, las larvas que tenía cada uno. Las cosas así que pudiese aprendérmelas por agrupación, lo prefería así a aprenderme el organismo, porque luego yo Trichuris con Triquinela, con tal, los mezclaba, porque es que me Sí, estaban todos sí. iguales. Además que se Entonces, pues digo, si lo llaman... tengo como agrupaciones, pues a lo mejor puedo sacar un poquito de información de aquí, un poquito de aquí, y no necesito saberme como tal el, el el bi- bicho, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego es verdad que el ciclo te decían eso muchas veces que te lo aprendiese, pero Yo es que me liaba, porque unos tenían a mastigote, el otro a mastigote, el otro ahora tenía trofozoito de repente, y te decía, pero ¿qué es un trofozoito? En plan, no sé, yo ahí como que hice muchos malabares porque... Y aún así he visto un progreso enorme en esa parte del primer año, o sea, el primer año, yo este año estudiando decía, Marta, hija, qué mal llevaban los parásitos el año pasado, porque lo llevas fatal, y lo llevas mucho mejor que el año pasado, y te ibas tranquila, pero bueno, sí, no... es que son complejos. O sea, a Y, mí me los gustan. hongos también, los hongos porque son 10 páginas Buah, de apuntes, pero a mí los hongos me traen por el camino de la amargura, vamos. yo los confundo muchísimo. O sea, Yo, es vamos, lo que más... y ya para mí luego... era lo peor, yo, o sea, yo bacterias y virus lo llevaba genial en comparado Sí, con los hongos y los parásitos. Yo de tratamiento llevaba nada, en plan de fármacos y tal, llevaba nada, de antibióticos llevaba nada. Llevaba saber de qué tipo es cada antibiótico, si tú me mm, decías, por Astreonal, ¿no? Pues yo decía, por tal tipo. Y poco más, y ya luego como cosas, lo que te decía en el folio, o las resistencias que nos han hecho más hincapié, y tratamiento pues, de aureus, de tal, pero sí, yo llevaba... pero... O a lo mejor, por ejemplo, el cotrimosazol, que tenía como un grupo que ahora mismo no me acuerdo cuáles eran, neumocistis, Sí, estenotrophomonas, en plan, todo eso. sí, Pues a lo mejor que eran como más agrupación, pues me estudiaba la agrupación, pero no me estudiaba el cotrimosazol, no me estudiaba como dentro a lo mejor de estenotrophomonas, no me estudiaba el cotrimosazol, ¿sabes? En plan, sí, sí, sí. lo hacía más por fármaco que por bicho, porque me parecía más fácil agrupar todos los que tuviesen ese fármaco que asociar bicho a fármaco individualmente. Y esto lo hacía con las asignaturas. Por ejemplo, aquí tengo el sarcómero, pues me dibujo un sarcómero, la Sí, Luisa hola, así. qué guay. Sí, este es de este año además. Y aquí me puse como la leyenda de que era cada proteína y que funciona así. Entonces, visualmente, me era mucho más fácil así. Para repasar, pues eso. Yo que nunca he sido hacerme resúmenes y eso, la verdad que el cuadernito me ha venido genial. Sí, además también es más, puedes hacer el repaso eso más tranquilo, sobre todo de Sí. micro y de cosas que O necesites tú dices, hacer. mira, me he terminado ya del repaso de la asignatura, pero no me da tiempo a repasarme todo otra vez. Pues mira, me repaso el cuadernito y ya está. Y ya al final, los últimos días, tengo un hermano pequeño de 18 años, vamos, está en primero de carrera. A lo mejor le daba el cuadernito y le decía, venga, pregúntame. Y por lo menos era como un poquito más, yo qué sé, lo Sí, que no me sabía, pues me lo decía y me lo repasaba, y lo que me sabía, pues cogía confianza, decía, vale, pues me lo sé. Y era como estudiar, pero un poquito más light, ¿sabes? O, venga, sí, sí, pregúntame. sí. Eso está bien, que al final es verdad que es un tipo test, pero bueno, que también tienes que tener claro los Eso conceptos, es. que no solo el saber contestar la pregunta. Eso es, evidentemente, a mí me ponen un examen de desarrollo y te lo suspendo, ¿eh? En plan, porque yo he estudiado para el tipo T súper tal.
pero sí de preguntar, de, yo qué sé, como cosas más así, Sí, pues de estar todo el día tú sola, pues mira, si hablas con alguien y se lo vas contando, también se quedan cosas, si te escuchas sí. también a ti misma. Eso ahí te dicen mucho, que dice, cuando ya tú sepas explicarle una cosa a alguien en plan, en Sí, que no concepto, sepa nada del tema, sí, 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 más simple, es cuando verdaderamente lo tienes tú asimilado, ¿sabes? La poder hacer el paso, la explicación de la forma compleja que te enseñan a más simplificarlo. básica, sí. Sí, Yo como consejo doy que cada uno estudie las horas que le salgan. mm, A mí, por ejemplo, me fueron saliendo a estudiar más horas a medida que se acercaba el examen, evidentemente. sí, Que no os quitéis de vuestros ratos de ocio, porque es súper importante, porque gracias a ellos luego cunden las horas de estudio, si no, no cundiría, a mí por lo menos no me cundirían las horas de estudio. Y es como la motivación de decir, bueno, pues hoy he quedado para las 9 para tomar algo, para dar un paseo, para lo que sea, pues hasta sí, las 9, hasta las 8:30, a peñón fijo, y ya luego pues tendré tiempo de disfrutar. Sobre todo de cara al verano, que es como la época que se hace sí, sí, más dura, porque luego el resto del año está la gente también en su rutina, con su trabajo, con sus universidades, con las que sí, sea. hace más Entonces, pues frío. bueno, Ujú, sí, y yo qué sé, entonces pues, pero el verano se hace bastante duro. sí, Pero bueno, también hay que pensar que estamos todos en esa situación, o sea, todo el que está en esto está en esa situación y que no eres, en plan, y que no tienes que pensar en plan, pobrecito yo ni nada, porque es como, estás ahí porque quieres, porque lo decidiste en algún momento y tienes que acordarte también de ese tú de hace 2, 3, 4 años que decidió hacerlo, ¿sabes? Porque si lo decidió fue por algo, que igual estaba equivocado, ¿sabes? También se puede equivocar, sí, pero que hay que también como que pensar un poco con la ilusión de la persona que se apuntó a la academia y que decidió hacer el BIR porque seguro que algo de razón tiene, ¿sabes? y al final nuestra vida son muchos años y luego esto, ahora a ti seguramente el año que viene lo veas y dices, ostras, pues en verdad parece que me lleva a lo mejor 3 meses estudiando y han sido Sí, dos sí, años. O sea sí, sí, que sí. Yo de hecho ya tengo como súper distorsión. Para mí, que no he estudiado tanto como he estado estudiando y han sido muchos días de estudio. sí, sí, Y ahora miro para atrás y digo, y lo que yo sí decía el año pasado, porque yo al principio decía, buah, no sé si repetirlo, porque, o sea, tú aunque en el fondo sepas que sí, siempre te genera ahí una duda de repetirlo, no repetirlo, qué hacer, qué plan B sería el que cogería si no repito, tal. mm, Pero yo decía, yo es que en verdad este año he sacrificado un montón de cosas. Apenas he ido a la playa, que a mí me encanta ir a la playa. mm, No he ido de viaje. Me he recogido pronto todos los días. No he salido de fiesta casi ningún día porque tenía que estudiar, tal. Pero yo no lo recuerdo como un año triste o como un año en el que yo he sido infeliz o un año en el que yo he estado amargada, ¿no? En plan, he tenido días de amargamiento, pero como he tenido también sí, el resto de los años de mi vida, ¿sabes? O sea, que sí que, evidentemente, pues me preferiría haber estado haciendo otras cosas, estudiar, pero yo no recuerdo la etapa de estar estudiando como, como si yo fuese una mártir de nada, ¿sabes? Ni que he estado súper mal, súper. He tenido días de mucha ansiedad, de mucho estrés, de mucho agobio, de llorar mucho, de tal, pero ya está, no pasa nada. En plan, que al final es la vida y que esos días los vas a tener aquí, en el trabajo, en todos lados, ¿sabes? Entonces, que al final tampoco puedes dejar que la oposición se convierta en tu vida porque son años de nuestra vida y eso, tienes que hacer la parte de tu vida, pero no se puede convertir en ella. sí, Y y no también, puedes quedarte con lo malo, sino también pues, pensar, pues qué suerte tengo de poder estar estudiando en mi casa lo que quiero, yo qué sé, en mi caso, que estoy en mi casa, pues mis padres han podido hacer de todo, han estado como súper esto para que yo solo tuviese que preocuparme por los estudios. No sé, al final también hay como que ver esa parte y decir, pues mira, mis amigos pues me han comprendido. Evidentemente yo, por ejemplo, yo he perdido amistades durante la oposición, porque son amistades que estoy segura que hubiese perdido más adelante. sí, Porque que sigo manteniendo casi todas, es decir, el problema no ha sido la oposición. no, no, o sea, al final hay gente que te acompaña solo en Y ciertas gente que no, situaciones. y ya está, y quien quiera estar, que esté, yo no me sofoco en ningún momento por eso. Quien ha querido estar ha estado, quien no ha querido estar no ha estado, y ya está, cada uno con sus movidas y ya está, que al final también nos hace favores en ese sentido, porque seguro que hay gente que. Sí, también es como tú evolucionas un poco al final en forma de Sí, ser. A eso, lo mejor, yo, por ejemplo, ahora me conformo con mucho menos que antes, o sea, me conformo, o sea, espero de la gente sí, más que antes, es que no sé, me conformo más o sí, sí, menos. yo te Pero- entendí. ¿Me has entendido, no? En plan, Sí, sí, que ya no me conformo con cualquier cosa, o sea, que a lo mejor antes me daba igual que la gente se portase de X manera conmigo y ya no. O sea, ya es como, tengo muy claro mis límites y sé lo que estoy dispuesta a aguantar y lo que estoy dispuesta a no aguantar. Y, por ejemplo, yo antes necesitaba estar en la calle y salir a la calle y ahora
si un día no tengo plan y no salgo, no pasa nada, estoy igual de bien en mi casa, en plan, Sí, es que también he evolucionado, he madurado como en esa forma de decir, bueno, no tengo que salir todos los días, no tengo que sí. si un sábado no se sale, no pasa nada, no pasa nada. Exacto, al final te ayuda también a conocerte un poco más a ti misma y saber, no sé, eso es lo que tú dices. Priorizarte, no sé. Sí, sí, sí. Y al final también tú que eres muy sociable, ¿sabes? También pues a lo mejor al tener solo un día de descanso a la semana, como también hará valorar mucho, ostras, pues me encanta estar un día tirado en mi casa viendo Sí, sí, Netflix, ¿sabes? sí, sí, sí. Eso. O también a mí también como que decía, jolín, qué bien cuando veía que mis amigas hacían los planes que sabían que yo no podía hacer otros días, pues decían, el domingo vamos a no sé qué dónde. O el sábado por la noche salimos a tomar algo, cenamos y tomamos algo. Era como, jolín, gracias. Porque para vosotras en verano da igual hacerlo un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes. Mm, Y lo hacéis el sábado porque sabéis que es el día que yo puedo, ¿sabes? Entonces también en ese sentido pues también te das cuenta de que tienes gente a tu alrededor que te apoya y que quiere lo mejor para ti. Y yo a mis amigas se lo he dicho, que yo sin ella no hubiese sacado la oposición porque exacto. me han comprendido, me han escuchado, me han dado mis tiempos. Si algún día me han dicho de quedar y yo les he dicho que no quería, simplemente no, que en plan que ya he parado de estudiar, pero es que no me apetece, me han entendido, no tal, o sea, como que considero que mis relaciones son más sanas a día de hoy. Sí. Porque ya como que han visto, no lo peor de mí, ¿no? Porque no es lo peor, pero, No, no, pero pero que me han visto como una situación en la que a lo mejor no estaba para ella, estaba más centrada en mí que en ellas, ¿no? Y eso, entonces pues también sea, es importante como saber ponerte tú por delante al resto porque al final la que sí, va a hacer el examen y la que va a conseguir la plaza eres tú, no es el resto. exacto. Entonces tienes Sí, que sí. estar apoyada, pero sin olvidarte de que eres tú la que lo tiene que hacer, porque nadie puede estudiar por ti ni nadie puede ir el día del examen a facultad a hacer el examen por ti. Exacto, sí, sí. Y sobre todo eso, tener ese apoyo, esa comprensión de que en tus días malos, pues tener también alguien así que te dé Que un yo sepa que va a estar empujoncito. así y que me va a escuchar y que, aunque sea escucharme sin decirme nada, ¿sabes? Pero que va a Sí, sí, estar sí, ¿no? acompañando en el proceso, ya sean tus padres, porque mis padres también en casa, y mis hermanos igual, en plan, como que te comprendan. Es importante estar rodeado de gente que esté contigo esta etapa. Y que respete esa decisión que has Eso es tomado. tu tiempo y que si un día estás súper, pues yo hay muchos días que estaba súper malaje y súper conectado fatal, pues que te entiendan y que mm, tengan un poquito más de paciencia contigo, tampoco van a aguantar que les hable fatal, ¿no? No, ya, Pero que tengan más paciencia contigo en ese sentido y que no, y que pues te entiendan, ¿sabes? Que entiendan tu situación y digan, vale, pues hoy tiene un mal día y no pasa nada, ¿sabes? Mañana seguro que es un día mejor que el de hoy. y que no es necesario muchas veces estar presente en todos los momentos. Habrá momentos Eso que no es. puedas estar, pero otros que sí. Y Entonces tampoco, tienes que aprovechar bien los que puedas y ya está. Tampoco, o exacto, y sea, que yo he tampoco, rechazado un montón de planes y no pasa nada y sigo, o sea, claro, no tienes sigo igual de tampoco. feliz, no pasa nada. Exacto, ni machacarte a ti misma porque te vas a perder algo, porque al final, bueno, te lo pierdes esta vez, pero igual que se lo puede perder otra amiga por estar de Por lo que viaje, sea, o eso es, por sea lo que sea. que al final el estudio tú estás estudiando, pero que el resto de personas también siempre se lo pueden Tienen sus perder. cosas, sí. Claro, No, la gente no está 100% disponible siempre. Pues tú, en nuestra época esta, la de no estar disponible muchas veces. exacto. Eso, y lo digo yo que yo muchas cosas, vamos, por ejemplo, el fútbol yo iba siempre, que yo qué sé, que hay que buscar como el equilibrio entre rechazar planes y Sí, hacer sí, sí. cosas, porque no puedes ni hacer todo, porque no, ojalá pudiera hacer todo, Ojalá no tú. puedes hacer todo ni no hacer nada porque acabas un poco desmotivado y cucú de la cabeza, Sí, vamos. sí, sí. Y necesitas esa recompensa, lo que tú dices. Yo también me iba alguna vez de cervecitas y tal, y era como que tú te levantabas ese día y decís, venga, pues hoy cuando termine de estudiar me voy de cerveza, o me voy a dar una Sí, sí. vuelta, o Ujú. tomarte un estilo que quieras, pero te levantas con otra motivación. Y Sí, ya sabes que el día no va a acabar estudiando. sí, y parece que no, pero luego da fuerza para Sí, continuar el sí, resto de sí. la semana. O Sí, sea, sí, sí. A mí, vamos, yo lo necesitaba. mm. El hacer algo que se saliese del estudio. Pues Marta, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por todo detallarlo súper bien, con tanta profundidad, que yo creo que al final muchas veces es lo que hablaba yo contigo, que es verdad que en un grupo de clase, en un WhatsApp, al final como que queda todo de manera más simplificada y también por eso pues quería hacer este vídeo contigo. Y tú además al tocar varias academias, una plataforma
y los 2 años y tal, creo que eso que se cuenta mucho mejor así, hablando tan tranquilas una mañana. Y darte la enhorabuena otra vez por tu merecida plaza. La verdad que es un orgullo y a mí lo que me has estado diciendo del tiempo libre, de priorizar esas cosas, de no enfocarte tanto en las horas, la verdad que me ha servido. Y yo creo que muchas de las personas que también verán este vídeo, todo lo que has dicho le puede servir mucho porque es verdad lo que tú dices, que al final te metes muchas veces como en los cajones, con las horas, con ir al cine, con no sé qué, y ver que una persona que se ha sacado plaza ha quedado en un puesto tan alto que, oye, que ha hecho las cosas de otra manera y aún así, fíjate lo lejos que ha llegado con su trabajo y porque no todo ha sido azar en el examen ni mucho menos, es mucho esfuerzo tuyo y sabiendo compaginar esas dos vidas a la vez, la vida social y la vida del estudiante. Y Así nada, pues que, muchas gracias también a ti por el trabajo que haces, porque me parece maravilloso, porque estos vídeos ayudan un montonazo también a la hora de elegir academia, incluso de no perder la motivación, sí, porque sí, sí, yo también muchas veces estaba estudiando y decía, wow, voy a buscar cosas de gente que haya hecho el VIR, el MIRO o similar, porque al final las historias son similares, ¿no? sí, Pero porque se te olvida un poco el por qué empezaste y qué motivación y caes en el es que esto es imposible, es que no me lo voy a sacar en la vida. Y este tipo de vídeos, pues la verdad es que se agradece mucho y darte las gracias a ti por todo, porque me parece súper amena la charla, me parece que lo has hecho todo sí, genial igual. y que me parece que tienes un trabajazo a las espaldas, vamos. Pues Así muchas que gracias, de la admirar. verdad. Pues muchas gracias, corazón. Y nada, pues no, desearte que ahora estos meses puedas conseguir la plaza o la especialidad que quieras, ya sea en tu ciudad, donde sea, y nada, disfruta de esta etapa tan bonita que se te abre y de las vacaciones tan merecidas que te vienen ahora mismo por delante. La verdad. Súper merecidas, la verdad. Pues nada, muchísimas gracias por todo de nuevo y Muchas un gracias. placer.